hermanos. Ayer lo presenté así, rápido, pero yo sé, hermanos, que muchos de nosotros queremos saber de dónde es el hermano. Queremos saber en dónde está predicando. Nuestro hermano, está predicando en Bedford, Texas. Tiene 5 años predicando, hermanos, en ese lugar. Está casado, decíamos ayer, está casado con nuestra hermana Susana Martínez. Tienen 2 hijos y ahorita me añadió, hermanos, 3 nietos. Dice, tengo 3 nietos, hermanos. Es una bendición, hermanos, grandemente tener nietos. Los que ya sabemos de eso, pues, tenemos una experiencia tremenda. Bien, hermanos, no quiero quitarle el tiempo a nuestro hermano. Ya saben, cuando quieran hablar con él, está en Bedford, Texas. Hermano, ahí lo pueden localizar. Es un siervo de Dios, hermanos, lo ha demostrado. Ha hecho un buen trabajo, hermanos, nos ha edificado con la palabra. Y, hermanos, sin duda que nos la vamos a llevar en nuestro corazón. Y va a pasar el tiempo y vamos a estarlo recordando, hermanos. Y no nomás a él, a todos los hermanos que han estado compartiendo la palabra con nosotros. Dios los bendiga, hermano Chuy. ¿Dónde estás? Aquí está. Adelante, hermano. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Con el pueblo de Dios, pero ustedes que están allá sentaditos, ya el tercer día creo que es difícil. Me imagino que todos están cansados, ¿no? No. Ay, son bien espirituales, les admiro y los respeto, hermanos. Déjenme decirles verdaderamente, estoy agradecido por la oportunidad, la invitación, y esta ocasión no ha sido la excepción. Nos vamos, y estoy seguro que hablo por mi esposa, nos vamos súper contentos, súper motivados. Una de las cosas que a mí me encanta mirar es mirar la organización del pueblo de Dios. En cuanto a la actividad, ustedes están súper organizados. En cuanto a la actividad y la asistencia, ustedes están siempre listos para apoyar, y todo eso es no nomás conmovedor, sino también alentador. El espíritu se edifica, la fe se fortalece, hermanos, y nos vamos nuevamente edificados por causa de ustedes a seguir sirviendo al Señor a donde Él nos tiene. Así es que ténganos en sus oraciones, y si Dios permite, verdad, nos volvamos a ver en otra ocasión, que espero en el Señor que así lo sea, ustedes estarán en nuestras oraciones. Y no por nada, verdad, le decía a mi hermano ahorita, a mi hermano Ángel, tengo 3 nietos, el tercero apenas viene en camino, mi hija está esperando, es una mujercita también. Y ¿qué puedo decir de mis nietos? No voy a predicar de mis nietos, pero tenía que anunciarles mis nietos. Son unas lindas criaturas. Mi nieto tiene 3 años, y mi nietecita tiene 1 año y 6 meses. Pero al año y 6 meses, hermanos, ay, Dios mío. Ustedes que tienen, dijo el hermano Ángel, entienden lo que son los nietos. Apenas lo miran a uno y ahí está uno, ya casi quiere llorar, quiere hacer nada. Los amo a mis nietos, y espero en el Señor que me deje verlos crecer. Pero si Él viene, no hay problema, que ya venga el Señor, aunque no los mire crecer. En esta mañana, mis hermanos, se me ha asignado el tema perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. Allí el texto que se me asignó es 2 de Corintios, capítulo 7 y el versículo 1. Capítulo 7, versículo 1 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, donde el apóstol Pablo les dice: así que, amados, puesto que tenemos ciertas promesas, dice, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Decía nuestro hermano ahorita en su introducción cuán importante es entender que Dios es un Dios celoso de la santidad. E incluso la Biblia, mis hermanos, trata desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis en cuanto a la santidad, y lo relacionado con la santidad es con Dios. Con Dios.
Cuando usted y yo leemos Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 3, encontramos allí nuevamente esa santidad que se requiere al estar delante de Dios. Levítico capítulo 11, encontramos de igual manera en el versículo 44 y versículo 45, el requisito de parte de Dios para con su pueblo: ustedes deben ser santos porque yo mismo soy santo. E incluso cuando leemos allá en Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8, encontramos a los seres vivientes y aquellos 24 ancianos especialmente aclamando la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor, santo es Dios. Entonces, cuando de santidad se habla, mis hermanos, es el hablar de Dios. Y es por eso que en esta ocasión es importante que usted y yo entendamos lo que significa ser santo. Desafortunadamente, cuando de santidad se trata, mis hermanos, el hombre ha malentendido y malinterpretado la santidad. Han llegado a la conclusión que la santidad viene a ser una exclusión de la sociedad. Y entre más separados estemos de la sociedad, más santos vamos a ser. Por eso encontramos dichos lugares como monasterios y lugares de exclusión o que se encuentren lejos de la sociedad. Esa es una mala interpretación de la santidad. ¿Por qué? Porque muchos también la malinterpretan diciendo nuevamente que la santidad es algo que se relaciona con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Y cuando ellos dicen el ser santo es porque yo creo en Cristo, sé que Él está en mi corazón, por tanto yo soy santo. Y esa de igual manera es una mala interpretación de la palabra santidad, de lo que santo quiere decir en realidad. Santidad, mis hermanos, nuevamente es un lugar que empieza con Dios y concluye con Dios. Esto es, lo obtenemos de Dios y para poder ser santos debemos mantenernos todavía en Dios. Es algo que debemos de tener muy bien claro en nuestra mente. E incluso cuando tratamos con la palabra santidad me llamaba la atención. Santo, santidad, santificación, viene de una palabra griega que es hagios. Hagios indica incluso, mis hermanos, en 4 definiciones que se le da por aquel hombre llamado Thayer. Hay tres diccionarios populares entre la comunidad de aquellos que son estudiantes de la palabra, e incluso lo que es Vines y Strong le da una definición solamente a la palabra santo, lo cual indica ser separado con un propósito, y esto es para el servicio de Dios, y concluyen allí. Mas sin embargo me llamaba la atención en la manera que Thayer le da la definición a la palabra santo, y él le da 4 definiciones. 1, hablando acerca de veneración. Esto es, por causa de la santidad, por ser santo, es algo que merece ser venerado, tal como lo fue el templo de Salomón, donde existía la gloria de Dios, tal como fue el tabernáculo donde se aparecía la gloria de Dios. Pero también le da la definición del ser separado para Dios. Ser separado para Dios. El ser santo indica también ser separado para Dios. Pero las siguientes 2 definiciones que le da Thayer se me hacían interesantes también. Porque la palabra santo indica puro, sin tacha. Esto es algo que va a ser ofrecido a Dios como sacrificio. Y luego le da la definición que se aplica a lo moral. De ser santo, esto es, indica ser puros y sin pecado. 4 definiciones se le da a esta breve palabra que muchas de las veces usted y yo cuando oímos santo o santidad no entendemos lo completo que quiere decir en realidad, lo que en verdad significa ser santo o lo que santidad es. Usted y yo sabemos que hemos sido santificados, pero en realidad no entendemos el concepto de santidad. Pablo ahora está tratando con esto en este versículo. Recuerde nuevamente, Pablo ya ha exhortado a esta congregación en una ocasión en su primera carta. Les ha hecho ver todos los problemas que ellos tratan y en la manera que ellos lo deben arreglar. Incluso para esta segunda carta el apóstol Pablo se mira en la necesidad de defender su apostolado porque en cierta dicha segunda carta que fue extraviada y que no se ha encontrado, Pablo ya ha hablado nuevamente con los corintios. Y en esta ocasión está defendiendo su apostolado. Y es aquí donde el apóstol Pablo en el capítulo 7, desde el capítulo 6, viene a tratar con esta santidad. Y yo quiero que prestemos atención a lo que él tiene que decirnos acerca de la santidad.
para que nosotros podamos comprender lo que significa ser santo. Cuando hablamos de santo, para con usted y conmigo, vamos a mirar que Pablo está hablando en la misma definición que Tyler le da a la palabra griega hagios. Nótese primero que cuando Pablo está tratando acerca de perfeccionar la santidad, no está hablando de un fracaso de parte de Dios en el santificarnos completamente. Cuando usted y yo vinimos a ser santos, lo fuimos completamente porque fuimos purificados de nuestros pecados con la sangre redentora de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5 nos dice que Él nos lavó con su sangre. Esto es, limpió nuestros pecados. Cuando usted y yo obedecimos el Evangelio, Hechos capítulo 22 y el versículo 16, fuimos limpios de nuestro pecado. E incluso el día de ayer hacía mención a 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Se me hace nuevamente interesante en la manera y el orden en que el apóstol Pablo pone en esta ocasión esas tres palabras. Para poder nuevamente servir a Dios, tenemos que ser primeramente limpios. Y él dice, ustedes ya han sido lavados a través del bautismo, a través de la sangre de Cristo, pero también ya han sido santificados. Esto es, ustedes ya han sido puestos aparte. Han sido seleccionados por Dios, puestos aparte para el servicio de Dios y ahora son sin culpa delante de Dios. Esto es, su culpa, su pecado ha sido pagado delante de Dios por mi sacrificio. Entonces, cuando se habla de la santidad, note, Pablo menciona palabra allí, que debemos ir perfeccionando esta santidad. Aunque usted y yo vinimos a ser santos completamente delante de Dios por el sacrificio hecho de Cristo, nótese que el apóstol Pablo nos llama a la atención y nos hace ver que usted y yo tenemos parte en imperfeccionando esa santidad, lo cual ahorita voy a tratar en un momento acerca de esa palabra. Pero ahorita note que Pablo le está haciendo saber a la iglesia en Corinto que ahora ellos tienen que participar de algo de igual manera o contribuir de alguna manera a esa santidad. Deben de irla perfeccionando. Y nuevamente, déjeme vuelvo a hacer el énfasis. No es que Dios haya fracasado en hacernos santo. Pero nuevamente usted y yo debemos de estar contribuyendo de una manera para ir llevando a cabo esta santidad hasta el fin. Bien, y primero el apóstol Pablo dice allí en ese breve versículo, hermanos o amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Cuando Pablo habla de carne y de espíritu, déjenme les explico nuevamente. No hay necesidad de separar ambas palabras, pues cuando Pablo habla de carne y espíritu, está hablando del todo del hombre. Está hablando del todo del hombre. Pero por énfasis de nuestro tema, yo voy a tratar con cada una de esas dos palabras. Ahora quédese por favor con esto, ¿ok? Pablo está hablando del todo del hombre. Cuando habla de carne y espíritu, está hablando del todo del hombre. Esto es, limpiémonos de todas aquellas cosas que nos van a impedir vivir esa santidad delante de Dios. Pero déjeme le digo, Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Es interesante que cuando usted y yo venimos a tratar con el hombre espiritual, todo lo que tenemos que hacer es recordar lo que fuimos antes de venir a ser cristianos. Cosas que ustedes y yo hacíamos y que se relacionaban con la carne. Cuando leemos Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, Pablo nos hace allí referencia de que aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a Dios, a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Pero nótese que hace un énfasis. Él dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir según la carne nuevamente consiste en hacer las cosas que se relacionan con el mundo. Tenemos que entender esto. Porque aunque somos cristianos y vivimos en el mundo, debemos de estarnos absteniendo de algunas cosas que dañan el hombre espiritual y que siguen siendo carnales. Nuestro hermano, no recuerdo ahorita quién de los oradores el día de ayer, insistía en hacernos la diferencia. Mis hermanos, cuando el orador o el predicador le dice, no hay nada de malo y no le da escritura, cuidado, cuidado. Porque entonces, mis hermanos, va a indicar que podemos estar haciendo cosas que el mundo hace, ¿verdad? Y estamos participando en lo carnal. Usted y yo debemos ser espirituales porque aunque estamos en el mundo, lea Juan capítulo 17, dice el Señor Jesucristo. Sí, ustedes, yo los tomé del mundo, pero ya no son del mundo.
Debemos estar viviendo una vida diferente. Y las cosas que se relacionan con la carne, nuevamente, usted y yo podemos tratar allí en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al versículo 21, donde se nos da una serie de cosas que se relacionan con la carne. Léalos cuidadosamente, mis hermanos, y nótese nuevamente, está hablando de acciones, de un estilo de vida que el hombre del mundo vive. Cosas que se relacionen con el palpar, con el mirar, con el hacer. Y cosas que usted y yo muchas de las veces participamos de ellas. Es necesario entonces que usted y yo, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, las que se mencionan en el capítulo 6, dice, limpiémonos de toda esta contaminación de carne. Cosas que se relacionan, hermanos, y a mí me da mucha tristeza esa frase entre la iglesia, cuando ellos dicen, pero ¿qué tiene de malo? ¿En verdad qué tiene de malo? Antes de preguntarnos usted y yo qué tiene de malo, debemos de preguntarle al autor de la vida, aquel que nos dio la vida en Cristo, y decirle, ¿es aprobado lo que estoy por hacer? Cuando usted y yo leemos Colosenses capítulo 3 y el versículo 17, el apóstol Pablo nos da la señal de autoridad que usted y yo tenemos para hacer cualquier cosa, de hablar o de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo. Cuando dice en el nombre del Señor Jesús, esto indica que debemos de tener autoridad por Dios para hacerlo. Y si no tenemos autoridad de Dios para hacerlo, no lo hagamos, porque puede ser que nos estemos contaminando. Recuerda lo que el autor de la epístola a los Hebreos escribe allá en el capítulo 12 y en el versículo 1. De igual manera, cuando él mismo dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, limpiémonos de todo pecado, de todo peso que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note otra vez, usted y yo, aunque fuimos santificados por Dios, debemos de ir haciendo algo. Debemos de quitar todas aquellas cosas que se relacionan con el mundo. El invertir mucho tiempo, hermanos, en cosas que no edifican mi espíritu, es estar viviendo conforme a la carne, ¿cierto? Debemos de tener cuidado, porque puedo estar haciendo cosas que no me están edificando y estoy dañando mi espíritu. Limpiémonos de todas aquellas cosas. Quiero ser breve porque quiero enfocarme en el tercer punto, porque luego Pablo viene a decir, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nuevamente, vuelvo a hacer el énfasis, Pablo no está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de una cosa, del todo del hombre. Pero se me hace interesante nuevamente que como seres humanos que somos, podemos abstenernos de robar, ¿verdad que sí? Pero muchas de las veces nos abstenemos de robar, mis hermanos, no tanto porque Dios lo requiere, sino porque sabemos que tenemos que pagar un precio si somos sorprendidos en el acto de robar. No queremos ser castigados. Muchas de las veces nos privamos de cometer el adulterio porque también trae serias consecuencias públicas. Y de eso nos privamos. De los pecados de la carne muchas de las veces nos es fácil el abstenernos porque podemos ser expuestos públicamente a la vergüenza. Pero ¿qué de aquellas cosas que se tratan con la mente? De las que ustedes no ven pero que solo están en mi corazón. Ahí cambia la cosa. Entonces Pablo dice, por favor entiendan, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y purifiquémonos en ese hombre interno. Tengamos cuidado con lo que pensamos, porque ahorita ustedes están sentados enseguida de sus hermanos y pueden estar pensando mal del que está enseguida, ¿verdad? No, hermano, aquí somos puros hermanos en Cristo. Aquí, déjeme decirle que si no lo hace aquí, a lo mejor lo hace con su hermano en la congregación de donde asiste. Y si no lo hace con su hermano en la congregación donde asiste, a lo mejor es con su vecino, etcétera, etcétera. Hay cosas que usted y yo podemos ocultar delante de Dios. Cuando usted y yo leemos Ezequiel capítulo 14, versículos del 1 al versículo 3, encontramos allí a los ancianos de Israel, estando en el cautiverio, mis hermanos. Estando en el cautiverio y viniendo delante de Ezequiel, aquel profeta que venía y les revelaba la voluntad de Dios, viniendo a buscar, diciendo ellos, queremos saber la palabra de Dios. Le dice Jehová a Ezequiel, hijo de hombre, ¿ves la actitud de estos hombres? Que vienen y quieren saber mi palabra. Dice, yo les responderé siendo que en su corazón tienen a sus ídolos. Les contestaré yo, háblales tú si quieres, pero yo no les voy a contestar. ¿Por qué, mis hermanos?
Este tipo de personas existe todavía en la iglesia, que piensan, mis hermanos, que lo externo lo es todo. Manifiesto una santidad, una devoción a Dios en lo externo, pero por dentro yo tengo mi manera de vivir allá afuera. Entonces Pablo está diciendo, es necesario que usted y yo limpiémonos de toda carne, de toda contaminación de carne y de espíritu, cosas que se relacionan con lo que usted y yo pensamos aquí dentro, pero que están delante de Dios. Nadie ve. Sí, Dios ve y sabe lo que hay dentro de su corazón. Por tanto, dice Pablo, empecemos a cambiar, limpiémonos de todas estas cosas que finalmente contaminan al hombre. Mis hermanos, la única manera en que usted y yo vamos a poder nuevamente ir perfeccionando esa santidad es a través de las Escrituras. El día de ayer hablábamos de esto. Juan capítulo 17, versículo 17, nos habla acerca de esto, del ir nuevamente o considerar la manera que usted y yo podemos obtener esa santidad, el cual es a través de la palabra. El de ser renovados en el espíritu, el de vestirnos con ese nuevo hombre, según lo que dice el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante, y incluso lo viene a tratar en el capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Cambiar en lo interno, para que se manifieste en lo externo. Si empezamos con el hombre interno, vamos a manifestarlo en lo externo. Entonces, dice Pablo, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos. Pero llegamos nuevamente, mis hermanos, al tercer punto. Dice Pablo, ¿verdad? Tenemos esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y el reloj va bien rápido, es verdad, decía el hermano, vamos a eliminar el tiempo. Note, el apóstol Pablo, mis hermanos, dice allí, perfeccionando la santidad. Nuevamente me llamaba la atención la palabra perfeccionar. Entiendo completa y perfectamente que Dios no fracasó en el santificarme completamente. Pero a lo que el apóstol Pablo se refiere, mis hermanos, es a lo que él viene a mencionar en el capítulo 6, versículos 17 y versículo 18, cuando trata con la perfección. Esto es, puesto que ustedes ya han sido santificados, ya han sido separados. Recuerde, nuevamente, la santidad tiene 4 definiciones. Ustedes, ahora como cristianos, como discípulos de Cristo, han sido santificados, han sido sacados fuera, y ahorita vamos a mirar con eso. Pero la palabra perfección dice, llevar a culmine, a llevarlo a lo completo, su santidad. Perfeccionar indica nuevamente, mis hermanos, el no solamente hacer lo que Pablo ya ha acabado de mencionar, limpiarnos de la carne y de toda contaminación de carne y de espíritu, pero continuar en una vida firme en la misma. Llevarla hasta el fin. Buscar ser puros, sin pecados delante de Dios. ¿Cómo se puede lograr esto? El apóstol Pablo entonces ya nos ha explicado en los versículos anteriores. Es necesario que usted y yo permanezcamos en esa santidad, ¿no? Recuerde lo que el autor a los Hebreos nos dice allá en el capítulo 12 y el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que permanecer en esa santidad. Y Pablo, si usted tiene sus Biblias, lea conmigo allí el versículo 17 y el versículo 18 del capítulo 6. Porque él está hablando de perfeccionar esa santidad. Y note lo que él dice allí en el versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Prestó atención a lo que dijo Dios? Pablo hace referencia a lo que Dios dijo. Dice, si ustedes van a querer ser mis hijos, si ustedes van a decidir que yo sea su Dios, bueno, en el capítulo 7 dice, debemos perfeccionar esa santidad. ¿De qué manera, Pablo? Dios requiere 3 cosas de sus hijos que hagan. Dice, salir del medio de ellos. Salir del medio de ellos. Es interesante, cuando se habla de ellos, se está hablando del mundo, ¿correcto? Sí, se habla del mundo. Recuerda Hechos capítulo 2, versículo 47. El Señor Jesucristo dice
que cada día añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a los que habrían de ser salvos a la iglesia. Recuerda nuevamente, mis hermanos, lo que la palabra eclesia quiere decir. Del griego indica los llamados fuera. Entonces no te dice, salid del medio de ellos. Ustedes no tienen ninguna relación ni cosas en común con el mundo. Recuerda Colosenses capítulo 1 y el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Note lo importante de esto. Porque usted y yo decimos ser cristianos, ¿correcto? Si usted es cristiano, usted tiene que entender que ha sido llamado a salir fuera. Ha sido llamado a salir fuera. El mundo está lleno de tinieblas y usted ahora es luz. Usted ahora es luz. Efesios capítulo 5 y el versículo 4, el versículo 8, el apóstol Pablo, mis hermanos, viene a decir allí: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. Ustedes han sido llamados fuera. Cuando entonces se habla de la de perfeccionar la santidad, mis hermanos, debemos vivir una vida excluida del mundo, ¿cierto? Nuevamente, el oír música no es pecado, pero oír ciertos tipos de música no es pecado. El mirar una película, el disfrutar una película en la tranquilidad de su casa no es pecado, pero el mirar ciertas películas no es pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece sus amistades? ¿Quiénes son sus mejores amigos? Es una tristeza escuchar de parte de cristianos llamar mejores amigos a las personas del mundo y mirar con indiferencia a sus hermanos en Cristo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ustedes han sido llamados fuera. ¿Qué tienen en común con el mundo? Dijo un hermano: pero hermano, es que tenemos que ser amigos con ellos, si no, ¿cómo les vamos a predicar el evangelio? No erre. Lea Juan capítulo 17, ustedes están en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No nos vamos a excluir de la sociedad, nosotros somos la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Somos la luz del mundo. Pero hermanos, no tenemos ninguna comunión. Lea los versículos anteriores allí, ¿verdad? 14 y 15 del capítulo 6 de 2 de Corintios. ¿Qué común hay entre la luz y las tinieblas? No podemos asociarnos con el mundo. Debemos salir fuera. Perfeccionar la santidad, llevarla a su culmine, indica que nos mantengamos fuera del mundo. Me gusta lo que dice el autor de los Hebreos allá en el capítulo 6, versículos del 4 al versículo 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y participaron del Espíritu Santo y de la buena palabra de Dios, y recayeron. Esto es, apostataron, salieron fuera. Es imposible, dice, que ellos vengan a ser otra vez restaurados, sacrificando para ellos mismos a Cristo de nuevo. Es imposible. Si tú quieres vivir con el mundo, vas a caer. ¿Por qué? Porque ya no estás viviendo en santidad. Si tú y el mundo, nota esto, se llevan muy bien, hay un problema, no del mundo, contigo. Porque, hermanos, cuando el Señor dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo, ¿qué? Los aborreció, ¿no? Salgan del mundo. El mundo no tiene nada en común con ustedes. Pero ¿sabe qué? El cristiano está dejando de predicar a Cristo y ya tiene más en común con el mundo. Es por eso que miramos congregaciones de la iglesia del Señor ahora trayendo al mundo y pensando que porque le añaden en Cristo, ya se santificó la cosa. Esto es, puesto que ya bailamos para Cristo, ya tenemos coros para Cristo, ya cantamos para Cristo, entonces ya estamos bien, Cristo lo santificó. ¡No! Salid del medio de ellos y yo os recibiré, dice el Señor. Necesitamos ser diferentes, recordar que hemos salido del mundo, mis hermanos. Si usted se lleva bien con los del mundo, cuidado, cuidado, porque insístales en
Predicar. ¿Y qué cree que va a hacer el mundo? Insístalos a querer que vengan a Cristo. ¿Y qué van a hacer con usted? Ay, no, hermano, es que yo respeto mucho a mi amado amigo, es una persona buena y todo. Yo sé que hay personas buenas moralmente, pero delante de Dios se encuentran necesitadas y usted está dejando pasar el tiempo. Hay un himno que cantamos, ¿verdad? Que la letra dice que cuando estemos delante de Dios, cuando en la eternidad estemos, ¿verdad? Delante de Dios, dice, alguno me dirá, nunca me hablaste de él. Ya sabías que andaba mal, pero nunca me hablaste de él. Insiste en predicarle al mundo a Cristo y ¿sabe qué? Lo va a despreciar. Pero ¿sabe qué? No queremos ser despreciados. ¿Por qué? Tenemos las cosas en común con el mundo. Pero si estamos en el mundo, entonces ya no somos uno con Dios. Salid del medio de ellos. Salude. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pero su propósito para relacionarse con el mundo es predicar a Cristo, ¿no es cierto? No tiene más negocios con el mundo, más que presentarle a Cristo. Segundo, dice el apóstol Pablo, salid. Bueno, es Dios hablando a través del apóstol Pablo. Salid del medio de ellos, dice, ¿y qué? Apartaos. Cuando miraba la palabra apartarse nuevamente, mis hermanos, me venía de inmediato la conversación que Abraham tiene con el rico allá en Lucas capítulo 16. ¿Recuerdan lo que el rico le pedía a Abraham? Permite que Lázaro vaya y moje la punta de su dedo y venga a saciar mi sed porque estoy quemándome, estoy en tormento. La respuesta de Abraham fue, mis hermanos, no podemos, nos es imposible porque esta vereda, este gran espacio que está entre nosotros no permite que de allá vengan para acá ni de aquí para allá. Pero hermanos, puesto que no miramos espiritualmente, usted y yo no miramos esa gran división, ¿verdad? Ese espacio que debemos de estar creando. Separaos, mantengan su distancia, porque no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es, las malas compañías van a corromper tus buenos modales, tus creencias. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Es necesario que mantengamos una distancia, mis hermanos. No podemos ser asociados con el mundo. Tenemos que mantener esa separación. Porque cuando nos asociemos con el mundo, tarde que temprano, vamos a ser como el mundo. Necesitamos tener cuidado. Salid del medio de ellos, dice el Señor. Apartaos, mantengan esa distancia. Mis hermanos, cuando usted y yo, cuando yo miro un perro, yo le tengo miedo a los perros. Cuando yo miro un perro, le saco la vueltecita. Pero no, hombre, no hace nada. En ocasiones mi esposa me ha dicho, mire, hasta está moviendo la cola. Yo no miro la cola, yo le estoy mirando el hocico. Yo tengo miedo a los perros, los miro como peligro. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no miramos al mundo con peligro, ¿verdad que no? Nosotros miramos al mundo como que nos está moviendo la cola. No hay problema, son sociables, son amigables, son buenos. Y no pensamos que en lo que seguimos rozando con ellos, nos estamos contaminando del mundo. Mantenga la separación, porque lo que puede empezar con el béisbol va a terminar con el pecado. Cuidado, no erréis, las malas compañías corrompen. Necesitamos, mis hermanos, ser la sal de la tierra, no que la tierra se convierta en sal. Si usted y yo buscamos convertir a Cristo, no dejemos, mis hermanos, que el mundo nos convierta a ellos. Necesitamos mantener esa separación. Finalmente, mis hermanos, Pablo dice allí, dice, salid, separad, y luego, no toquéis. Queremos perfeccionar esa santidad, salgamos, mantengamos esa separación, ese espacio, y no toquemos lo inmundo. Dice Santiago allá en el capítulo 4, y si no me equivoco es el versículo 7, permítanme ir allí de inmediato. Santiago capítulo 4 y el versículo 7. Someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Mis hermanos, note esto. Para poder hacer frente a lo que se encuentra delante de nosotros, el mundo que se mira tan atractivo, debemos estar sujetos a Dios. Debemos estar sujetos a Dios y buscar, mis hermanos, hacer lo que la palabra de Dios nos aconseja. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 22. El 21 nos dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Pero nota el versículo 22. Y absteneos de toda especie de mal. Esto es, hay cosas que para el ojo pueden aparentar no dañinas. Bueno, cuando exista esto en nuestra mente, dice, no lo hagas. No juegues con tu salvación. Abstente de hacerlo. Es necesario, mis hermanos, que nos abstengamos nuevamente de hacer tantas cosas que tristemente, nuevamente, ¿verdad? Muchas de las veces no consideramos malas. Déjenme les digo, ¿qué tiene de malo, mis hermanos, un concierto de esos, de ese tipo de música metálica, de esa música pesada? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que mi hijo vaya si nomás va para oír allí el resonar de la guitarra? Bueno, déjeme decirle que no es tanto el resonar de la guitarra, pero con lo que se está asociado con ello. No vaya. No mande a sus hijos a esos conciertos. La asociación de ese mundo y el ambiente que se crea en ese tipo de eventos, mis hermanos, no es favorable para un cristiano. Dijo en una ocasión esta pareja, ¿qué tiene de malo? Mis familiares me invitaron a la boda, va a haber bebedera, va a haber baile, pero yo no lo voy a hacer. Hermanos, no vaya. No le es favorable. No solamente no le es de buen testimonio, pero tarde que temprano allí le va a empezar a bailar la piernita y finalmente se va a poner de pie y finalmente se va a envolver con ellos. El problema de todo esto es que queremos convencer al mundo de que usted y yo estamos en la verdad, pero cuando seguimos insistiendo en estar con ellos en el mundo y haciendo las cosas que ellos hacen en el mundo, mis hermanos, no nos van a tomar en serio. No nos van a tomar en serio. Entonces Pablo dice ahora, si ustedes van a perfeccionar la santidad, es necesario que salgan del mundo, mantengan esa separación y no toquen lo inmundo. No lo toquen. Me gustaba, y con esto concluyo, mis hermanos, me gustaba la ilustración que se le daba un padre a una hija. No recuerdo si sea verídico, si sea solamente, ¿verdad?, una historieta, no lo sé, pero me gusta la moraleja. La hija insistía en asistir, mis hermanos, a un evento que se practica al otro lado de aquí de nuestros vecinos en Estados Unidos, que se define que cuando los jóvenes llegan al grado 12 del año escolar 12, no sé de qué tiempo sería aquí, se les da una celebración, donde a todos los jóvenes se les permite participar de un baile, de su actividad, solamente de ellos. Ellos le dicen el prom, así se conoce en Estados Unidos. La hija, siendo cristiana, quería ir a este tipo de evento. ¿Qué tiene de malo, papá? Yo solamente quiero estar retratado con mis amigos. No voy a hacer nada. Déjame ir. Y el padre la oía y la oía. Llegó el día de graduación. Dijo, bien, hija, vamos a que elijas tu vestido. Vale, compra el vestido, un vestido blanco, ¿verdad? Llegó el día, mis hermanos, y cuando la hija estaba a punto de estar lista para ir al baile, dijo, ok, hija, ponte tu vestido, pero antes de que te vayas, quiero que vayas y limpies la estufa. Y si logras mantener tu vestido blanco sin mancha, puedes ir. Obviamente, ¿verdad? Las estufas, ustedes mujeres que cocinan ya saben cómo se ponen cuando hacen enchiladas, ¿verdad? Llena de grasa por donde quiera, tener que entrar al cocedor es una cosa de que se tienen que inclinar totalmente. La moraleja de esta historia es que la joven terminó con una mancha en su vestido. El resto del vestido estaba blanco, pero su mente se va a quedar con todo lo que vio allí. Entonces no pensemos, mis hermanos, que andando en el mundo no nos vamos a contaminar. Dijo un hermano, dijo, eso es cosa de débiles. Yo puedo andar entre el mugrero y yo no me hago nada. Yo soy espiritual. No se da cuenta que ya ha caído. Y Satanás lo ha engañado. Entonces, no toquemos lo inmundo. Mantengamos esa distancia, mis hermanos. Que mi Dios les bendiga. Muchas gracias.
Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan. Vamos a entonar las estrofas del himno número 204.